Muy buenos días. Yo soy de la vieja escuela. Yo soy de las que me quedo aquí parada porque me encanta verle la reacción a la gente, y si me estoy moviendo, pues dicen que nosotros las mujeres podemos silbar y caminar. Yo no. Lastimosamente yo no estoy en esa línea. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar realmente de enfocarme en los conceptos de la crisis climática y para hacer justamente la invitación, ¿verdad?, al sector privado para involucrarse en algo que ya es evidente. Realmente voy a contestar 4 preguntas: el qué, el para qué, el quiénes y el cómo. Esa van a ser, y yo espero que al final de mi ponencia podamos tener muy en claro esos conceptos. Para ponernos en la línea, ¿qué es el cambio climático? Hace referencia a los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos. Lo dijo muy bien hoy el señor ministro de Ambiente, cuando justamente hacemos esa referencia del cambio de temperatura y los patrones climáticos. Para el mundo común, pues todo el mundo habla, antes justamente había una ciudad donde todo el mundo decía que antes se levantaba uno con frío, hoy ya no. Entonces, justamente esa es la diferencia hoy día del efecto del cambio climático. Y quiero hablar hoy del tema de la adaptación. La adaptación, la definición dice, se refiere a cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños, ojo con eso, y para beneficiarse de las oportunidades, ¿de acuerdo? Y esa es la parte que quiero y lo vamos a tratar de explicar en la ponencia. No voy a hablar de mitigación, que es otro de los componentes cuando uno menciona cambio climático, porque la adaptación es como el hijo menor, ¿verdad? Y si ustedes ven en todos los reportes financieros, es el que menos recibe financiamiento para implementarlo. Estamos hablando de alrededor del 3-4% de todos los fondos globales que existen para cambio climático. Entonces, por eso me voy a enfocar en el tema de adaptación. Justamente, ¿quién es el que hace la referencia de esta crisis climática? El Foro Económico Global hizo una encuesta, el último reporte, el del 2024, donde, si ustedes pueden ver, hace énfasis en los próximos 2 años. En el segundo lugar, una de las mayores preocupaciones son los eventos extremos. Y a 10 años, vean el tema verde, los eventos extremos, los daños críticos al sistema planetario, la pérdida de biodiversidad y justamente todo el tema de los recursos naturales. Eso no lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a quien yo represento, sino que esta fue una encuesta que se desarrolló con el sector privado. Y esto es clave. Esta otra de ese mismo informe global, a los diferentes actores se les preguntó, a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales, a la academia, al gobierno y al sector privado. Y como ustedes pueden ver, todos coincidieron o en el primero o en el segundo lugar, ¿verdad? Entonces, al final es el tema. No le voy a decir, no es un tema, es el tema, ¿verdad? La siguiente lámina yo no la quise poner porque esa solo estuvo en el reporte del 2023, que le preguntaron también a los mismos actores cómo están preparados ante esos riesgos. Y en la gráfica aparece, entre los más preparados hablaba justamente el gobierno, y entre los menos preparados el sector privado, ¿verdad? Y por eso es que
lo quiero comentar porque es realmente un signo de alarma que todos tenemos que poner ya así, ¿verdad?, en emergencia. Ok, viene a formar parte, y aquí yo les traigo datos. Algo de spoiler hizo el señor ministro en la presentación. Yo quiero enfocarme en datos muy concretos. Por ejemplo, el 88.7% del territorio se considera zona de riesgo. Eso no lo digo yo, ese fue el informe de vulnerabilidad y riesgo que elaboró el Ministerio de Ambiente en su momento, ¿verdad? El 95.4% de la población vive en ese territorio. El Salvador es el 98 país más vulnerable y el 134 país más preparado. Suena irónico porque cualquiera va a decir, entonces el más preparado. No, el más preparado es del 1 al 10, al 20, al 30. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 y pico países no estamos preparados. Tampoco lo digo yo, esa es una medición que la estamos tomando nosotros como muy reciente. La Universidad de Indiana, la de Notre Dame, ¿verdad?, que ha sacado una iniciativa global de adaptación. Son 46 indicadores, 35 de vulnerabilidad y 9 de preparación. Entonces, que da más o menos una medición de cómo es que nosotros nos encontramos. Y finalmente, un dato económico. Aquí vamos a convencer con datos económicos. 3.321.1 millones el costo económico de los desastres. Ojo, y aquí comienza también parte de las definiciones que quiero que se nos queden muy claros. Los desastres no son naturales. Los desastres pueden ser causa de eventos naturales, pero no son naturales, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando de esta estadística de 1992 al 2022, más o menos 43 eventos, y cuando ustedes hacen, esos son también datos de la CEPAL, yo aquí estoy trabajando solo con datos oficiales. Cuando ustedes revisan esos datos, llama la atención el impacto en el Producto Interno Bruto. Y aquí sí ya nos vemos con el sector privado. Y me llama la atención, por ejemplo, en el 98, ustedes saben, fue el huracán Mitch, uno de los mayores que tuvo impactos aquí en el país. Se habla del 5% de impacto en el Producto Interno Bruto. Se habla, por ejemplo, se ve en el 2005, el 2009 y el 2011. Y uno hace la referencia a los que trabajamos en los temas de desastre, que fueron esos eventos que impactaron tanto en la economía. Justo el huracán Stan, tenemos la tormenta tropical E12, ¿verdad? Y justamente el último, y el huracán Ida, ¿de acuerdo? Entonces, esos tuvieron entre el 2, 4, 5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, en la economía. Ok, ahora vamos con cómo es que nosotros realmente nos vamos a adaptar. Y aquí tenemos este diagramita, ¿verdad? Adaptación como un proceso de manejo del riesgo. Todo mundo habla del riesgo, todo mundo habla de los eventos naturales, ¿verdad? Pero ¿cómo yo, empresa, industria, sector privado, lo voy a enfocar? Y aquí esta es como la ruta. Ya voy a ver aquí con el querido presidente de Fundemás, estamos en el mismo curso de finanzas climáticas para la adaptación, ¿verdad? Porque me parece que estamos en la línea, ¿verdad? Este es exactamente el mecanismo que se sugiere. Primero, establecer el contexto. Es que tenemos que ubicarnos en donde estamos. Segundo, la identificación del riesgo. Y aquí estamos hablando de riesgo climático y no climático. Aquí le estamos apostando a ambos, ¿verdad? El análisis de riesgo, me encantó mucho lo que decía el colega chileno, que en los estudios de impacto ambiental está incluido ese análisis de riesgo.
Aquí es una de las ideas que justamente se están tratando de implementar en el sector privado. Pero ese análisis de riesgo climático y no climático, tenemos que evaluarle las consecuencias negativas y positivas. Y aquí es donde viene el tema de la adaptación. Acuérdense que en el concepto mirábamos que no solo lo que nos va a ayudar o que nos va a causar impacto, sino que encontrarle el beneficio. Un ejemplo, a mí me encanta dar ese ejemplo, hoy con las condiciones climáticas hay ciertos lugares que se dan ciertos cultivos. Voy a ser muy específica, el tema del cacao fino de aroma. Antes decían que no se podía cultivar arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar. Pues ahora ya hay caficultores que están cultivando cacao fino de aroma en esas altitudes, precisamente porque las condiciones climáticas han cambiado de tal manera que les permite tener esa dualidad, ¿verdad? Entonces, ese es el mejor ejemplo de un aprovechamiento positivo del cambio climático. Y luego tenemos la evaluación. Y aquí viene la gran pregunta. ¿La adaptación es requerida? ¿Verdad? Y ese es un análisis introspectivo en cada una de las empresas. Finalmente vamos aquí al tratamiento de riesgo, identificar y evaluar estrategias de adaptación, implementar estrategias de adaptación y sobre todo el monitoreo, ¿verdad? Y revisión. Y aquí es donde a veces nosotros nos quedamos con las buenas intenciones, pues, ¿verdad? Aquí es donde va la métrica. El tener ya valores que podamos nosotros reportar para ver esos avances. Pero estamos hablando de riesgos y todo mundo habla riesgos, pero ¿a qué es que nosotros realmente nos referimos con riesgos? Perdonen si la lámina tiene mucho texto, pero como igual se les va a dar, ¿verdad? Entonces ustedes posteriormente la pueden revisar ya con más detalle. Nosotros definimos en los riesgos dos tipos de riesgos, los físicos y los de transición. Cuando hablamos de riesgos físicos, hablamos de riesgos agudos y crónicos. ¿Cuáles son los riesgos agudos? Aquellos que son por causa de ciclones, inundaciones por precipitación, olas de calor. Los que no vienen, digamos, por un evento extremo. Así de sencillo, ¿verdad? Que posiblemente no estamos preparados y nos echa al trasto lo que nosotros podamos tener. En cambio tenemos los crónicos, que esos ya llevan como más tiempo, ¿verdad?, para poder suceder, y son como los patrones en precipitación. Aquella empresa que de repente se va a dar cuenta que hay una sequía prolongada, ¿verdad?, y que mi recurso hídrico no va a ser uno de los primeros que voy a tener, pues entonces ya se va haciendo en un riesgo crónico. O el aumento del nivel del mar, porque eso no sucede de la noche a la mañana, sino que lleva un tiempo para poder hacer, ¿verdad?, erosión costera, aumento en temperaturas promedio. Y luego tenemos los de transición, y aquí ya entramos en esos pasos internos y externos hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Aquí yo estoy utilizando el concepto que utiliza la Convención Marco de Cambio Climático, al que le estamos apostando. Toda industria, todo sector tiene que buscar esa economía baja en carbono y resiliente al clima. Y entonces vamos a ver, ¿verdad?, en los tipos de riesgos, los impactos. No quiero entrar mucho en detalle, como les digo, esta ponencia les va a quedar a ustedes, ¿verdad?, pero sí para que cada quien evalúe, porque no es lo mismo un riesgo agudo a un riesgo crónico, ¿verdad? Y va a depender justamente de esa preparación. Y ya ni hablar pues de los riesgos de transición, que es justamente en dónde estamos ubicados y toda esa parte de cambios de política
legales, tecnología y de mercado, ¿verdad? Esta lámina es un indicativo de cómo nosotros en cada una de las industrias podemos evaluar esos riesgos físicos. Como ustedes pueden ver, voy a insistir, es un indicativo, eso lo vamos a ir mejorando, ¿verdad? Para ir teniendo con más detalle justamente todas estas amenazas, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver en los riesgos agudos, incendios forestales, ciclón, tormenta, granizada, inundación, sequía, una lista de sectores, ¿verdad? Que pueden verse impactados. Lo mismo para los riesgos crónicos. Como les repito, en el marco del proyecto nosotros queremos actualizar esta tablita, ¿verdad? Porque tiene que estar basado justamente en ciencia. No es así como que solo la vamos a ir cambiando y me pareció que aquí faltó esto, que no. Esto, pero sí es un indicativo para que vean que no estamos exentos, ¿verdad?, de todos estos riesgos. Y ahora voy con la respuesta al quiénes. Qué bueno que en esta mañana pues nos acompañó la autoridad ambiental, porque en el tema de adaptación aquí sí hay un papel importante tanto del sector gubernamental como de los diferentes actores. Para el caso voy a hablar del sector privado, pero sí quiero poner en la mesa cuál es el rol que se identifica en el sector público. Un marco normativo regulatorio, eso es clave en el tema de adaptación. La planificación urbana, eso le corresponde al sector gubernamental. Financiamiento y recursos también forma parte, ¿verdad?, de la implementación de la adaptación, y los temas de educación y sensibilización. Eso es, digamos, la parte que le corresponde. Ahora veamos la del sector empresarial. Innovación y desarrollo tecnológico, porque bien dicen que cada quien sabe a dónde es que le aprieta el zapato, ¿verdad? Y esa es la parte que cada quien como sector empresarial debe de estar identificado. Inversiones sostenibles, ¿verdad? Ese es clave también. La planificación y gestión empresarial. Y por último, colaboración público-privada. Porque francamente, en este barco, como decía el ponente del primer día, acá de la semana, estamos todos y sí tenemos que buscar esas alianzas. Mecanismos de involucramiento conjunto, y eso es aquí donde, si bien es cierto, hay un rol del sector público, también hay un rol del sector privado, pero son mecanismos que debemos de buscar de manera conjunta. Y entonces hablamos incentivos y mecanismos financieros, exenciones fiscales, subsidios, subvenciones o préstamos de bajo interés para fomentar la inversión del sector privado en proyectos de adaptación al cambio climático, alianzas público-privadas, fomentar colaboraciones entre el sector público y privado para planificar conjuntamente, soluciones basadas en la naturaleza. Mi colega chileno lo mencionaba mucho, que en Chile ya lo están implementando, las soluciones basadas en la naturaleza. Les invito a que profundicen en ese tema, es aprovechar los beneficios que la misma naturaleza nos puede brindar justamente para la adaptación al cambio climático, dicho así en corto, ¿verdad? La promoción de proyectos piloto que muestren los beneficios al respecto, evaluación y divulgación de los riesgos climáticos, un mayor entendimiento de los riesgos climáticos, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, ese es muy importante justamente para nuestra adaptación. Fomento a la innovación e investigación climática, y eso viene por eso insisto, mecanismo de involucramiento conjunto,
certificación y etiquetado verde, fondos de inversión con impacto climático, que esa también es parte, ¿verdad?, de todos estos mecanismos, campañas de concienciación que se pueden hacer, ¿verdad?, de manera conjunta, y estándares y regulaciones de resiliencia. Ven, termino con la métrica, ¿verdad? Porque al final, eso es como cuando uno comienza una dieta, pues, ¿verdad? Pero si no nos ponemos un ritmo de cuánto es lo que realmente tenemos que rebajar, seguimos pecando, ¿no? Entonces, la métrica es muy importante, ¿verdad? En conclusión, y esta es una de las últimas láminas, nosotros tenemos que incrementar la resiliencia de las empresas de manera interna, adaptación interna de procesos, procedimientos, operación y asuntos de la compañía, de manera externa, adaptación de las facilidades de operación en territorio y la cadena de valor o suministros, y la otra que tiene que ver con el territorio. Al final, cada empresa, cada industria, cada comercio está ubicado en un lugar. Y ahí es donde nosotros le estamos también apostando, ¿verdad? Que cada quien también haga esa adaptación en el lugar. Y obviamente con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, que ese es un tema que desde el 2009 viene empujando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como una medida de adaptación al cambio climático. Concluyo con esta. Quise concluir, los que saben lo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es el órgano científico que fue justamente, tiene más ya de 30 años y es el que le da seguimiento a todos los temas que tienen que ver con cambio climático. Es, digamos, toda un organismo, ¿verdad?, que para nosotros, basados en ciencia, se convierte en la guía a seguir. Pongo esta frase que es realmente muy, muy importante. La organización social, la participación y la reconfiguración de la gobernanza son esenciales para desarrollar la resiliencia climática. El diálogo y el acuerdo que incluyan a múltiples actores son mecanismos para reconocer las compensaciones y promover opciones de adaptación dinámicas y específicas del sitio. Y con esto, pues, muchísimas gracias, ¿verdad? Y cualquier cosa, ahí les dejo mi correo electrónico y estoy a la orden.